Antes que todo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que es la carta para que entendamos a qué se está refiriendo Santiago. Eso es para entender los textos bíblicos que acabamos de leer. Carta escrita por Santiago Jacobo, hermano de Jesús. Y de paso les digo de que Jacobo era hermano de Jesús, y no solamente él, sino que también Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento, que está antes de Apocalipsis. Y esa cita la pueden encontrar en Mateo 13:55. Ahora bien, Santiago les escribió a los cristianos judíos que se habían esparcido por todo el mundo mediterráneo debido a la persecución, estando en ambientes hostiles, y fueron tentados en diversas pruebas, ya que nosotros entendemos que a través de las pruebas, poder crecer en madurez y sabiduría. De esa manera, Él estará formando en nosotros carácter, y así parecernos cada día más a Él. Eso es lo que el Señor, pues, obviamente desea de cada uno de nosotros, de toda su iglesia. Y eso es lo que Santiago le está diciendo a este grupo de judíos, y en este caso a nosotros, de que es necesario que las pruebas vengan, porque en el capítulo 1, el mismo capítulo, en el versículo 2 y 3 y 4, el apóstol Santiago habla de que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo de que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ya saben ustedes de que si alguno de ustedes le está pidiendo al Señor paciencia, tenga por seguro que lo que les va a venir es un montón de problemas, ¿no? O sea que no va a ser fácil, y ese es el camino del Señor. Eso me hace pensar también Josué. Ustedes conocen un poco la historia de Josué. Al Señor Josué le dice: te voy a dar la tierra prometida, a él y a todo Israel le voy a dar la tierra prometida, pero no se la da así. O sea, vengan, entren y disfruten de la tierra, ¿no? Ellos tuvieron que pelear físicamente, y obviamente en las peleas, en las batallas que tuvieron, pues hubieron familias que quedaron sin padres, hubieron niños que quedaron huérfanos, ¿verdad? O sea, no fue fácil. Y no solamente fue una batalla, fueron varias batallas que ellos tuvieron que luchar para poder obtener esa tierra prometida. Y así es el Señor con nosotros. Obviamente que con nosotros pues ya no es físico, sino que es espiritual. Así que, hermanos, por eso que Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. O sea, el sumo gozo es que nosotros debemos ser conscientes de que cuando las pruebas vengan, debemos de alegrarnos en un sentido. Yo sé que las pruebas no es motivo de alegría, pero nos debemos de alegrar porque solamente en pensar en eso podemos decir: bueno, el Señor está tratando en mi vida, el Señor me quiere llevar a otro lugar, ¿verdad? Él se lo dijo a sus discípulos. Él les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Le dijo a los apóstoles también, que dice: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos directo al matadero, que a muchos de ustedes azotarán en las sinagogas, a muchos de ustedes matarán, pero es necesario que todo eso acontezca. O sea, los hijos de Dios, hermanos, sí o sí tenemos que padecer, pero hasta ahorita nosotros lo único que padecemos son pruebas ordinarias, ¿no? O sea, de enfermedad, de algún familiar, del trabajo, etcétera. Bueno, continuando, la carta también nos enseña que la fe genuina transforma vidas, y que una vida transformada, y que una vida transformada produce obras. Entendemos nosotros que la salvación no es por obras, eso lo entendemos, ¿no? La salvación no es por obras, pero cuando nacemos de nuevo, Dios nos da un nuevo corazón, y a la vez cuando nos santificamos cada día por medio de su palabra, abandonando todo lo que a Dios no le agrada, habrá en nosotros una nueva naturaleza que en nosotros producirá obras, así automáticamente, hermano. O sea, las obras ya se producirán automático, o sea, natural. Ya cuando la simiente de Cristo Jesús está en nosotros, las obras van a salir. O sea, el ser generosos, en ayudar al prójimo, etcétera, cualquier cosa que puede ser, pero todo siempre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Ya las obras vendrán así, pero las obras no nos salvan, eso lo entendemos. Ahora bien, regresando al tema, lo que estamos estudiando, vamos a regresar al verso 13. Dice, bueno, él comienza diciendo en el verso 13, cuando alguien es tentado, que no piense que es Dios quien lo tentó, porque él no tienta a nadie y no puede ser tentado por nadie, y mucho menos por el mal. Yo creo que eso lo
lo entendemos todo, no lo comprendemos, porque mismo nuestro Señor Jesucristo, Él se lo recetó al diablo en el desierto. Todos conocemos esa historia. Cuando Él anduvo ayunando en el desierto, Él dijo estas palabras. En el capítulo 4, versículo 7, Él dijo, escrito está también, al Señor tu Dios no tentarás. O sea, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, Él habla de las tentaciones como pruebas que Dios permite para ver hasta dónde nosotros decimos amar a Dios. Es por eso que yo hice la separación. O sea, una cosa es pruebas cuando nosotros abandonamos la comunión del Señor y desobedientemente, pues ya vienen las consecuencias, obviamente, ¿no? El enemigo tiene las puertas abiertas para venir a atacarnos, seducirnos y lanzarnos dardos. Pero en este caso son pruebas, no son tentaciones, o sea, son pruebas a manera de tentaciones que Dios permite para formar ese hombre o esa mujer en cada uno de nosotros. También para crecer en sabiduría y madurez. Y digo esto porque él comienza diciendo en el verso 2, 3 y 4, que es el versículo que me adelanté diciéndoles de capítulo 1, que dice Santiago, dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas producen paciencia, para que así seamos perfectos y completos en el Señor. De esa manera, pues, no nos falte cosa alguno. También el apóstol Pedro, como les decía, el Señor se los advirtió a sus apóstoles y nos los advierte a nosotros, pero tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde la Biblia es clara que sí o sí es necesario que todo esto acontezca. O sea, hablando de las pruebas. El apóstol Pedro también escribió en Primera de Pedro capítulo 1, verso 6. Dice que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. O sea, es necesario. También Pablo cuando fue apedrado en Listra y lo sacaron arrastrado, casi muerto. Imagínense, hermanos, o sea, ese varón, sí, mis respetos para él, no, porque nadie aquí creo que ha pasado lo que ese varón ha pasado. Y sin embargo, en este texto bíblico que yo les voy a leer ahorita, él anima y exhorta a los discípulos que estaban con él en ese momento a que permaneciesen en la fe. Sin embargo, era él que estaba padeciendo en ese momento, pero él anima a los discípulos que permaneciesen en la fe. Eso está en Hechos 14, 22. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, hermano. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es por eso que no se concibe, hermanos, cuando hay algún predicador que viene y nos presenta un evangelio de color de rosa, ¿no? No, eso no se concibe, esa no es la palabra del Señor. El Señor fue claro, tenemos que pasar por un desierto, hermanos. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia nos damos cuenta que todos sus siervos, Moisés fue uno, Moisés pasó 40 años en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Jeremías, Pedro, todos ellos pasaron un desierto en la cual era necesario para poder encontrarse con el Señor. Así que si, hermano, tú estás pasando por un desierto en este momento, sea el que sea, siéntete tranquilo, porque es en ese lugar donde tú te encontrarás con nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Porque muchas veces estamos ocupados en todos los quehaceres y puede pasar hasta en la iglesia, porque muchas veces podemos perder la comunión y la relación con el Señor, estar ocupado en las cosas de la iglesia y vamos a la casa, tenemos el trabajo. No me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que no hay que servir al Señor, pero lo que yo quiero llegar de que no podemos descuidar una cosa por la otra. Que así como servimos al Señor, debemos mantener esa relación, esa comunión con el Señor. Porque a mí me pasó y las consecuencias son serias. Ahora, regresando al tema, regresando a Santiago capítulo 1, perdón hermanos, al capítulo 1, verso 14, el siguiente, que son los versículos que estamos estudiando. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, no sé si lo dije bien, concupiscencia es atraído y seducido. Recordemos una cosa, estando en el Señor, no estando en desobediencia. Es muy importante recordar esto. Ahora, ¿qué significa concupiscencia? ¿Y qué quiere dar a entender que somos atraídos y seducidos por la concupiscencia?
Concupiscencia es una inclinación a los deseos desordenados que están mal orientados, como lo son deseos lujuriosos, injustamente prejuiciosos o egoístas, deseos de la carne, de una naturaleza caída. Pueden ser malos hábitos también, o sea, que quieren regresar, o vicios, etcétera. En pocas palabras, concupiscencia significa deseos prohibidos que llegan a nuestra mente. Por eso les comencé diciendo cuando les dije, ¿qué pasa cuando nosotros de repente estamos avanzando en el Señor y llega ese deseo intenso a nuestra vida? Y puede ser cualquier cosa, puede ser un vicio, puede ser una mala habitud, puede ser hasta la música mundana, hermano. Porque nosotros venimos al Señor de que a escuchar las alabanzas de Dios y todo eso, y de repente viene ese deseo de volver a escuchar esa clase de música. Y así puede ser cualquier cosa. Ahora bien, recordemos que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable y éramos practicantes de diversos pecados. Y el enemigo nos conoce, hermano. El enemigo nos conoce, él sabe por dónde tentarnos, sabe lo que más nos gustaba cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Nos lanzará dardos a nuestra mente para seducirnos a pecar y hacernos caer si es posible. Porque eso es lo que él quiere. Él quiere hacer caer a sus hijos. Y podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia que él hizo caer a muchos siervos de Dios. Nosotros estamos propensos también si no nos cuidamos. Pero si no estamos preparados, hermanos, para contrarrestar esos malos deseos, aquí está la clave. Si no estamos preparados para contrarrestar esos malos deseos, caeremos en su juego. Es importante estar preparados. Debemos de recordar, ahorita me estaba acordando de José, porque basado en lo que decía al principio, porque José era una persona temible al Señor. Él temía a Dios, ¿verdad? Y sin embargo, él fue tentado. Él fue tentado en un pecado que es, en este caso él no era casado, lo que era la fornicación. Pero sin embargo, él temía a Dios. O sea, eso no quiere decir que nosotros tampoco no podamos ser tentados. Es por eso que Dios lo permite hasta ver dónde nosotros decimos amar a Dios. José lo entendió. José cuando ya estaba arriba en la cumbre, cuando ya era el gobernante de Egipto, él entendió y se lo dijo a sus hermanos, si yo estoy aquí y si ustedes vinieron aquí conmigo es porque Dios lo permitió. Dios fue quien permitió que pasara todo eso para llevarme a ese nivel. Entonces, Dios lo permite, hermano. Continuando el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que han concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el versículo 15. Ahora, cuando nuestra concupiscencia somos seducidos por ese mal deseo y no hacemos nada por evitarlo, hermanos, y permitimos que descienda a nuestro corazón, una vez siendo engendrado, ya será difícil de no hacer el acto. Si nosotros permitimos que ese deseo, o sea, pose en nosotros, haga nido, como en veces ponen el ejemplo de los pájaros, no lo voy a repetir, pero cuando ese descienda al corazón, ya es muy difícil. Entonces nosotros no debemos permitir que eso descienda a nuestro corazón, porque así podríamos pasar una y muchas veces y no avanzamos. O sea, y podemos llegar a pensar, porque mire, lo voy a hacer bien honesto con ustedes, yo lo llegué a pensar. Yo llegué a mal utilizar la palabra en el sentido de que, la carne es débil, no importa. El justo cae 7 veces y 7 veces el Señor lo levantará. Y así nos podemos justificar delante del Señor, pero no. Si eso está pasando con alguno de nosotros aquí en esta sala o alguno de los que nos está viendo en las redes sociales, debemos de ponerle un stop. Debemos de ponerle un stop. Y a eso, honestamente, sí podemos llamarle guerra espiritual. La guerra espiritual no es como hemos acostumbrado a escuchar antiguamente en las falsas doctrinas de que se peleaban con demonios, se peleaban con el hermano porque el hermano estaba endemoniado. No, nada que ver con eso. La guerra espiritual es una batalla en la mente, es donde el enemigo opera, donde el enemigo nos seduce con ese mal pensamiento. Y vuelvo y repito, como les digo, si nosotros permitimos que ese mal pensamiento baje a nuestro corazón y no hacemos nada para evitarlo,
vamos a pasar así una y vamos a pasar como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Pero Dios es misericordioso y yo quiero aprovechar para darle gracias al Señor por lo bueno que ha sido conmigo, porque sí tenía algunos vicios, pero el alcohol, gracias a Dios, no me tomó mucho problema en dejarlo. El Señor me ayudó, me dio las fuerzas, pero sí había otro vicio que me costó mucho y siempre caía. Siempre cuando ese deseo llegaba a mi mente, dejaba que ese pensamiento me dominara, bajara el corazón y iba y lo hacía. Y así continué durante mucho tiempo. Pero le doy gracias al Señor, hermanos, porque Dios fue misericordioso conmigo, así como lo ha sido con todos ustedes. Pero yo no usaba esas armas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado armas, hermanos. Dios nos ha provisto de una armadura. Dios nos ha provisto de esto que está aquí, que es la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Dios nos ha provisto esto que tiene que ir de la mano con la oración. Tanto la palabra como la oración tienen que ir de la mano. La oración y la palabra es como un matrimonio. Es como Jesucristo y su iglesia. Ellos van de la mano. La iglesia de Cristo tiene que ir de la mano, porque dice la Biblia que alegraos y gozaos, porque llegarán las bodas del Cordero, que va a ser allá arriba en el cielo, ¿verdad? Como un matrimonio. La esposa y el matrimonio tienen que ir de la mano. Igual manera, la oración y la Biblia tienen que ir de la mano, porque si solamente nos llenamos de conocimiento y dejamos por un lado la comunión, la oración, vamos a ser igual a los fariseos, que solamente tenían conocimiento, pero no conocían a Dios. Sabían de Dios por las palabras que ellos estudiaban, se memorizaban, pero no conocían a Dios. Es importante que ahora conozcamos al Señor. Nuestro hermano Valentín decía unas palabras que son muy ciertas. La venida del Señor está cerca. La cosa se está poniendo seria. Y si no nos llenamos de esa palabra, hermanos, ¿qué será de su iglesia? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Hermano y amigo que me estás viendo en las redes sociales y hermanos que están aquí, Cristo tiene el poder. Cristo tiene el poder para librarnos de todo mal que nos puede estar acechando, pero ya depende de nosotros, porque no es por arte de magia, pero sí con el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Eso sí es cierto, porque como les decía, Dios lo permite para ver hasta dónde nosotros decimos amarle. Cuando nosotros entendemos y comprendemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando sabemos de que lo que Él padeció era para nosotros, cuando sabemos de que nosotros íbamos directo a la condenación eterna, íbamos directo al infierno, cuando vemos de que Jesús le dieron duro, hermano, Él padeció por nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, es ahí donde se puede cumplir la palabra que dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es ahí donde podemos nosotros contrarrestar esos pensamientos y decir, cuando llegue ese mal pensamiento, ese mal deseo, a regresar atrás, a regresar al mundo o a seguir con esas malas habitudes que antes teníamos, podemos decir, no, yo me niego a mí mismo, yo no quiero hacer eso, aunque mi carne lo quiera, aunque mi carne me esté empujando, pero yo decido a Cristo. Yo no me escojo a mí mismo, yo escojo a Cristo. Es ahí donde nos negamos. Y ese momento, hermanos, créame, sí o sí se va a presentar. Como les decía, cuando venimos a los pies del Señor, nos llenamos de su palabra, empezamos a estudiar, nos sentimos fuertes. Pero va a venir ese momento en el cual Dios va a permitir para ver hasta dónde decimos amarle. Porque aquí en la iglesia podemos venir y levantar nuestras manos y decir, te amo, Señor, pero te amo. Cuando se va a presentar aquella oportunidad, no, ahí es donde tenemos que decir, Señor, ayúdame. Dice la palabra, hermanos, en Joel 3:10, dice, diga el débil, fuerte soy. Así que diga el débil, fuerte soy y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como les decía, no solamente a nosotros, a Pablo, a Pedro. A Pablo, por ejemplo, le dijo el Señor en 2 Corintios 12:19. 2 Corintios 12:19 le dijo el Señor a Pablo, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
que nos baste la gracia del Señor. Llenémonos de esa gracia del Señor, hermanos, porque es la única manera en la cual vamos a poder combatir el mal. Amén. A manera de pregunta, porque estamos viendo lo que es la concupiscencia. Ya entendemos y vimos de que la concupiscencia es un deseo intenso por hacer el mal. Ahora, a manera de pregunta, ¿qué puedo hacer para vencer esos deseos que llegan a mi mente? O sea, ¿qué tengo que hacer? La respuesta se las he dado durante he estado hablando. Una es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, la oración. Un ejemplo de esto, mejor que todos, es nuestro Señor Jesucristo. Regreso al mismo tema. Cuando el Señor ayunaba en el desierto, Él dijo dos palabras, que está escrito en Mateo 4, 1 al 11, ahí está toda la historia, que dijo, escrito está. O sea, ese escrito está, Él le recetó la palabra, siendo que Él era el Hijo de Dios. Pero eso nos lo dejó como ejemplo a nosotros para que nosotros también la usemos, para que también nosotros podamos decir, escrito está. Y no quedarnos así, como les decía, no quedarnos así, la carne es débil, no aguanto, ya no. Tiene que uno negarse a sí mismo y decir, escrito está. Amén. Es aconsejable, hermanos, memorizar algunas citas bíblicas para que no nos sorprenda la concupiscencia cuando el enemigo nos ataque con esos malos deseos. Y poder decir también, escrito está. A continuación les voy a compartir unas citas bíblicas para que nosotros las tengamos en nuestro corazón en mente, para cuando ese mal deseo llegue, nosotros podamos usarlas, esa espada del Espíritu Santo. Y no olvidando, hermanos, de que Dios lo está permitiendo como pruebas. Amén. Una cosa debemos tener en mente, que no es con nuestras fuerzas, porque con nuestras fuerzas no llegaremos a ningún lado. Y cuando digo fuerzas, va incluido nuestro intelecto o lo inteligente que nos creamos. La Biblia dice en 2 Corintios 10, 4, 6, eso es importante, no es con nuestras fuerzas, hermano. En 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 4 y 6 dice, pues aunque andamos en la carne, vea lo que el apóstol Pablo escribe aquí, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no es con nuestras fuerzas, es con el poder del Señor, es con el poder de su palabra, con el poder del Espíritu Santo. Y como le decía, con nuestras fuerzas no llegamos a ningún lado. Si no son poderosas, dice, voy a repetir, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando así cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es un texto bíblico que nosotros lo podemos usar y podemos decirlo. Cuando un mal pensamiento quiere llegar a nuestra mente, nosotros podemos decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo llevo cautivo ese pensamiento que me está atacando, ese pensamiento que se quiere apoderar de mí, yo lo llevo cautivo a la obediencia tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Pero no podemos quedarnos así nomás, soy débil, no. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Debemos pedirle al Señor, hermanos, también que nos ayude a tener un dominio propio. Porque la palabra nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y si la Biblia dice que Él nos los ha dado, pues solamente tenemos que ponerlo en práctica o pedírselo al Señor, hermanos. Seamos honestos con Dios en nuestras oraciones y decirle, Señor, yo no puedo con esto. Ayúdame, dame las fuerzas, ayúdame a conseguir ese dominio propio, porque tu palabra me lo dice, y si tu palabra me lo dice, es porque se puede. Y lo mejor de estos, hermanos, eso sí tenemos que recordarlo siempre, es de que nuestro Señor Jesucristo venció a ese mal ya en la cruz del Calvario.
Ese enemigo de nosotros fue vencido en la cruz del Calvario. Eso es muy importante que debemos recordarlo siempre, siempre, siempre. El enemigo ya fue vencido, hermano. El Señor venció por cada uno de nosotros. Cuando David se iba a enfrentar al gigante, ese varón, todos conocemos la historia de David, ese muchacho era un joven aproximadamente como de unos 14 años. Y él se iba a enfrentar a un gigante, pero él iba confiado y iba seguro porque él sabía que Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el todopoderoso, el creador del cielo y la tierra y todas las galaxias que existen, estaban de parte de él. O sea que de antemano, él sabía que ese gigante ya estaba vencido. Y eso no se nos tiene que olvidar. El enemigo ya está vencido. Ese enemigo que te está acechando por X cosa, no sé, cualquier cosa que te esté atormentando en tu vida, tenlo en mente que el enemigo ya fue vencido. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15, dice la palabra así. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo pensó que ya había vencido al Señor, sin embargo, el Señor estaba teniendo la victoria sobre él y todos sus secuaces, todos los demonios, hermano. Así que eso no debemos de olvidarlo, mis amados hermanos, que el enemigo ya está vencido. Ya depende de nosotros, si nosotros le permitimos que Él nos intimida, que Él nos seduzca a volver a regresar atrás. Ahí tenemos que mostrarle al Señor en realidad y ser agradecidos con Él por todo lo que ha hecho con nosotros, hermanos. Yo creo que con cada uno de los que estamos aquí en la sala, el Señor ha hecho muchas cosas, hermanos. Conmigo ha hecho demasiadas cosas. Su misericordia ha sido tan grande, pero tan grande que yo estoy siempre agradecido con mi Señor. Al ser el diablo vencido y todos sus secuaces, no podrán con nosotros, hermanos. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia. Así que no permitamos que sus dardos, maquinaciones, concupiscencias dominen nuestra mente. La Biblia dice en Mateo 16:8. Mateo 16:8, eso se lo dijo al primer líder de la iglesia, a Pedro. Le dijo a Pedro estas palabras que a mí me gustan. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, estas las puertas del Hades, sabemos y entendemos que es el infierno mismo, ¿no? El diablo y todos los que lo puedan componer. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. O sea, el Señor se lo dijo a Pedro, al primer líder, y obviamente a nosotros también, porque nosotros somos su iglesia. Así que ellos no podrán con nosotros, hermano. Y así hay muchos más textos bíblicos que nos ayudarán cuando esa batalla venga a nuestra mente. Pero el Señor nos va a ir iluminando a través de su Espíritu Santo conforme estudiemos su palabra, hermano. Conforme meditemos más en ella, es importante discipularnos. Le damos gracias a Dios por esta congregación donde Dios nos puso, porque palabra no nos hace falta. Tenemos estudios bíblicos toda la semana, está el seminario. Así que entre más estudiemos, más el Espíritu Santo nos irá iluminando a través de su Santo Espíritu, hermano. Yo creo que voy terminando muy rápido. Gloria a Dios. Llegando ya casi al final de este estudio, hermanos. Enfoquémonos, hermanos, en la eternidad. Enfoquémonos en la eternidad, que es donde vamos. Ahí tenemos que poner nuestra mirada, no en este mundo, porque como decía mi hermano Valentín, este mundo, hermanos, se está acabando. Los tiempos son críticos. La persecución se acerca. Ustedes están viendo lo que está pasando en Israel. Están viendo la guerra. Y no solamente la guerra, hermano. Yo sé que eso va a ser duro para toda su iglesia, sino que
toda esa ideología de género, los gobiernos cómo están cambiando, los gobiernos cómo se están corrompiendo, ¿verdad? Y cuando se levanten todas las religiones y se unan las religiones con la banderita del amor y van a estar de acuerdo a todas esas cosas malas que los gobiernos están permitiendo, ¿cómo nos van a ver a nosotros? Nos van a ver como unos rebeldes. ¿Por qué? Porque somos los únicos que no vamos a aceptar lo que ellos quieren, lo que ellos están imponiendo en las escuelas también. Somos los únicos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a comenzar a cerrar las iglesias. Van a comenzar a seguir los cristianos también aquí. Lo que se está viendo allá en el Medio Oriente, allá en China, en Japón, en Corea, allá por Irán, todos esos países, va a llegar por acá, hermano. Así que sintámonos gozosos cuando el Señor te lleve con muchas pruebas, te venga una prueba tras otra y te preguntes, pero ¿por qué me está pasando eso? Si yo voy a la iglesia, Señor, yo te sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro, estoy participando, me estoy discipulando, tengo comunión contigo. Hermanos, Dios nos está preparando para lo que viene, porque lo que viene sí va a ser serio. Ahí sí vamos a ver si en realidad somos cristianos. ¿Qué vamos a hacer cuando cierren las iglesias? Cuando tengamos que reunirnos en una casa o en otra casa escondidas. Y por ahí no va a faltar alguno que va a decir, por allá se están reuniendo, allá en la casa, allá por del hermano Vale. ¿Ah? Siempre por ahí va a aparecer algún soplón. Y hermanos, no, en serio, la cosa se va a poner dura, no se ve lejos. Así que aguantemos, dejemos que ese alfarero que nos está formando como un vaso, dejémosle que Él haga de ese vaso como Él quiere. Y cuando ese vaso lo meta al horno, porque sabemos que el alfarero, cuando está formando el vaso, lo mete a un horno para ver si su trabajo va bien. Y muchas veces ese vaso, cuando está en el horno de fuego, se quiebra, ya sea la boquilla, se quiebra donde se agarra. Tiene que sacar el alfarero ese vaso y volverlo a moldear de vuelta, volverlo a moldear de nuevo. Pero una vez que lo moldee, viene y lo agarra otra vez y lo mete al fuego. Así que cuando no pases una prueba, cuando no pasemos una prueba, porque no aguantamos el fuego y decaemos, tengámoslo por seguro que va a venir la misericordia, lo haces otra vez del Señor y nos va a abrazar, nos va a apapachar, nos va a llenar de su gracia, pero tiene que llegar a ese momento otra vez donde nos vamos a encontrar con ese desierto, que es donde el Señor nos va a estar capacitando. Amén. Así que, como les decía, veamos la eternidad, porque es ahí donde vamos. Santiago 1:12 dice, el último versículo que voy a compartir. La palabra dice así, bienaventurado, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman, cuando haya resistido la prueba. Así que hermanos, llenémonos de la gracia del Señor. Yo les animo a que no decaigan, continuemos, sigamos adelante. Por muy dura y fea que se vea la cosa, ya sea en tu vida personal, en el trabajo, lo que sea, continuemos, hermano. Pidámosle al Señor esa fuerza y no permitamos que la concupiscencia nos gane. Tenemos esas armas poderosas que Dios nos ha dejado, que es su santa palabra. Así que Dios me los bendiga, hermanos, y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes.